¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos un año más y van 4. Les hablamos desde la Plaza de España y con la terraza del Castizo Bar Penalti, el bar del amigo José Luis Álvarez. Les volvemos a hablar en esta tertulia de verano, en esta hoy agrotertulia, porque por los compañeros de mesa que hoy tengo no se puede deducir otra cosa, cuando estamos a solo 10 días, 9 mejor dicho, 9 días del inicio de la fiesta de la vendimia y el vino de Valdepeñas. Pero ya han comenzado, la semana pasada se inició la recogida de las variedades tempranas de la vendimia en los primeros centros de compra, como por ejemplo Félix Solís. Estamos hoy en condiciones de posiblemente dar alguna avanzadilla de lo que pueden ser esas perspectivas en cuanto a precios de las variedades que presiden los viñedos de la zona de producción de Valdepeñas, mayoritariamente, como siempre, la Airén y la Tempranillo Cencibel. Como decíamos, ya se han empezado a recoger las variedades minoritarias y hace pocos días que una de las personas más representativas de la compañía Félix Solís Avantis dio a conocer dos datos esenciales. Primero, que posiblemente se comprase una proporción menor de uva a precio de denominación de origen porque los vinos Conde o Valdepeñas han caído en ventas a menos un 20% en el último año, y que debido a la ley de la cadena alimentaria, que será un término que ustedes esta noche en la próxima hora van a escuchar bastante, establece la obligación de firmar contratos individuales negociados persona a persona por la bodega con cada uno de los agricultores, con cada uno de sus proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Para Carlos Nieto, el jefe de compras y el presidente de la denominación de origen Valdepeñas, pues que esa regla no escrita, pero sí mantenida en el tiempo, a modo de tradición, de publicar el precio en tablillas, en las tradicionales tablillas, pues queda en desuso y pasa a la historia. Pero en el día de hoy, cuando estamos grabando esta tertulia de la terraza, esta tertulia de verano, que ustedes ven 2 días después de que se grabe, porque estamos a las 9:10 de la noche del martes 23 de agosto, pues hemos conocido datos nuevos que en este momento de la tarde no sabemos si es fake o si es real, o si es realidad. Vamos primero a dar paso a un vídeo que han elaborado los servicios informativos de Televaldepeñas, pulsando la opinión de los valdepeñeros, como cualquier vecino de nuestra localidad observa esa polémica que preside todas y cada una de los comienzos de vendimia en Valdepeñas, toda esa habitual lucha de precios entre proveedores, entre agricultores y las bodegas que han de pagar ese fruto. Y también sobre la conveniencia de que más pronto que tarde se refundase la denominación de origen Valdepeñas, la interprofesional de la Valdepeñas, que llevamos 2 vendimias ya sin contar con ello. Vamos a escuchar a los vecinos de Valdepeñas y regresamos enseguida. La vendimia comenzó en Valdepeñas la semana pasada. Para esta campaña de recogida de la uva, las organizaciones agrarias prevén un descenso de cosecha de al menos un 20%, debido a la sequía y el calor extremo de este verano. Aunque la producción ha descendido, está por ver que el precio de la uva compense esa reducción. Esto es un problema del que se quejan los agricultores, ya que los precios que reciben por kilo de uva no cubren los costes de producción del campo. Un conflicto que llevan manteniendo muchos años bodegas y agricultores. Ahora la tradicional tablilla de precios puede pasar a la historia, y en este momento se exige que las bodegas formalicen un contrato de compra-venta con cada agricultor. A ello se le suma, según las bodegas, que han descendido las ventas del vino de denominación de origen Valdepeñas, a raíz de la disolución de la interprofesional de la denominación de origen Valdepeñas. Es por eso que, con las sospechas que hay en cuanto al etiquetado, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Ciudad Real ha pedido información a la Consejería de Agricultura sobre la producción y existencias de la denominación de origen Valdepeñas. Televaldepeñas ha querido salir a la calle para conocer la opinión de sus vecinos.
¿Cree que se debería pagar más a los agricultores por la uva para garantizar el futuro del campo en Valdepeñas? Claro, normal, es que está muy mal pagado, la agricultura y la ganadería están muy mal pagadas en toda España, entonces tienen que pagar mejor los productos. O sea, que hay empresas que, por ejemplo, como las bodegas, que pagan la uva muy barata y luego venden el vino a un precio desorbitado. Entonces deberían de pagarle más a los agricultores y también a los vendimiadores algo más también. Se debía de pagar más que el año pasado, pero parece ser que los señores tienen todo lleno de vino ahora a la hora de empezar. No hay 4 uvas, y las 4 uvas que hay, si no hay quien pagar, es impugnante que el agricultor pueda tirar con las fincas, es impugnante. Claro, indudablemente que el que tiene una viña se ve negro para poder sacarle un beneficio y pagar a los trabajadores que le arreglan la viña y todo eso, se ven muy negro para poder sacar un beneficio. Pero siempre que revierte también esas subidas y esas mejoras en la de los trabajadores, porque no generalizo ni mucho menos, hay gente que no paga lo que tiene ni lo que está establecido, así que me parece muy bien. ¿Creen que debería recuperarse cuanto antes el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas? Cuanto antes se regularice, mejor, sí. Lo que sea del vino, que sea de bodega, de vendimia, tiene que tener denominación de origen. Que no traigan luego vinos de otros pueblos o vendan vinos de otros pueblos diciendo que es de Valdepeñas. Tenían que crear la denominación de origen aquí en Valdepeñas. Es una masa que eso lo hacen entre 2 o 3. Lo que acuerden ellos, el agricultor tiene que pasar por la vara. Porque como es una cosa que la uva tampoco se puede guardar, pues si se pudiera guardar otra cosa sería, pero como la uva tenemos que ir todas a llevarla, ahora no sabemos el precio que califiquen ellos tienen la palabra. Pues sí, eso la culpa han sido las mismas asociaciones que debían de defenderlo porque era suyo, el Consejo, se han ido, lo han abandonado ahí y gracias a que esto no puede desaparecer, no va a desaparecer por eso. La denominación de origen era el que debía de controlar la calidad del vino y cada consejo regulador debía de que fuera lo puro el vino con arreglo a como está estipulado en cada denominación de origen. Como ven, los vecinos de Valdepeñas tienen clara su respuesta ante los precios de la uva. Ahora solo falta que el mensaje cale a otras esferas. Pues ustedes han visto que hay buen grado de incertidumbre, también, por qué no decirlo, de falta de conocimiento de la realidad, salvo algunas de las personas que hemos visto en la calle a las que le hemos preguntado. Sin más, les presento a la mesa que hoy, como decía al principio, estamos hablando de una agrotertulia. Fernando Prieto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esteban Saavedra, buenas tardes. Hola, buenas Antonio tardes. González Campo, buenas tardes. Buenas tardes. Reincidente, que el año pasado estuviste aquí en Sí. y en mejores condiciones que ahora, Pues sí. porque el cielo estaba un poco... Sí, parecía, luego no llovió, pero parecía que iba a haber tormenta y es lo que suele pasar aquí en Valdepeñas, que vemos nubes, parece, pero luego caen 4 gotas o no cae nada y se van las nubes, total, que... Pues ya. Pero este año no va a pasar, no vamos a tener esa oportunidad de las tormentas. Pues ¿no? ya me has inspirado. Eso que ha empezado a circular por los teléfonos móviles en el día de hoy, ¿son nubes o no son nubes? ¿Esos posibles precios, esas posibles condiciones son un amago? No, son ¿Qué nubarrones. parte de realidad? ¿Qué parte de realidad tienen? Vamos a ver, creo que son reales porque ya se están firmando contratos, una bodega importante, la más importante de Valdepeñas, ya está firmando los contratos de la uva Irene y de la Tempranillo, porque con anterioridad firmó algunos contratos con las variedades mejorantes, la Sauvignon, Blanc, la Chardonnay y el Moscatel de grano menudo, pero esos contratos los hizo solo con esas variedades. Pero ahora ya me consta que está sacando los contratos de la Tempranillo y de la Irene. De hecho, yo creo que ya están vendimiando, según dijo él, ya está entrando uva de secano, de Tempranillo. Y los precios que ha puesto, mínimos, dice que son mínimos. Dice que no se descarta que puedan subir en el transcurso de la vendimia, pues son unos nubarrones muy negros para el viticultor, porque son peores todavía que los que tuvimos el año pasado. Parece ser que este año la inflación ha sido negativa y nuestros costes nos han bajado, ¿no? El gasoil nos ha bajado, la luz nos ha bajado, los abonos nos ha bajado y por eso nos bajan. Esto es una ironía, yo creo que se entienda, ¿no? Y bueno, eso es lo que se puedo decir, vamos, que mis compañeros
rematen la faena, porque vaya tela lo que tenemos encima en esta campaña de vendimia. Esteban Saavedra, leemos variedad Tempranillo con destino a denominación de origen protegida Valdepeñas, 6 céntimos de euro por kilo y grado, lo que para una uva con 13 grados Gomé puede venir a representar, señores, hablamos en pesetas y la gente del campo ya nos entiende por qué, 9,98 pesetas kilogrado, más de 100 pesetas, más de 60 céntimos el kilo de uva. No es por ahí. Pues aclara. Está claro. Traduce. A ver, ahí hay un contrato eso sería ideal. Es un contrato que no... ¿Dónde hay que firmar? Que nos han pasado, ojalá, no pasaría nada y debería estar así. Hombre, por encima de 60 céntimos. 10 no, pero eso 10 no pesetas, es precio kilogrado. Sería 60 euros, 60 Sería céntimos. no pasaría nada. Se pagaron las uvas a casi un euro, a 150, 160, y el vino estaba entonces, vamos a transportarlo a euros, estaba a 550, 600 pesetas cada 10 hectolitros, que son 3,50, y se pagaron a euro, casi a euro, el kilo de uva tinta, y ninguna bodega se reunió. Todos funcionaron y lo que hicieron fue poner en valor el vino de Valdepeñas. Eso que me has dicho, eso es una bonificación para las uvas que se vayan a coger manualmente. El precio base creo que está en 3,20. Tempranillo, uva tinta, precio de base, como bien dices, 3,20, y volvemos a las pesetas. 3,20. Porque es que calcular en céntimos de euro, como resulta que nos vamos a la cuarta o quinta cifra más allá de la coma, sí, pues resulta mucho más sencillo, complicado, regresar a los a remontarnos 20 años. Exactamente. Entonces, pues la uva que se venda y sea acogida o sea destinada a denominación de origen Valdepeñas, a la DEO, se le aplicará a ese precio el 60%. Si hemos hecho un poquito las cuentas antes de entrar aquí, y eso sale sobre 5,12, volvemos a estar en pesetas, 5,12. Si le aumentamos después del precio esas 10 pesetas, pues nos quedamos pues 8 céntimos por debajo del precio del año pasado, que fueron 5,70. O sea que son uvas por debajo del precio del año pasado, pero solo las destinadas a DOP, pero cogidas a mano. En el caso de la máquina, esas 10 pesetas no las tendría, serían 5,12. Entonces, 5,12, pues a 5,70, pues estamos hablando de 50 céntimos de pesetas, hemos estado otra vez igual. De 58 céntimos. 58 céntimos, estaríamos hablando de eso, de 8 o 9 pesetas por debajo del año pasado. Eso es lo que tenemos ahora en la mano, sobre precios mínimos de salida. Vamos a ver, aquí quien diga en las declaraciones que yo no sé con qué criterio las habrá hecho Carlos Nieto, de que es una cosecha similar al año pasado, eso no es cierto. Similar en cantidad. Cantidad. O levemente menor, es lo que dijo. No, levemente no, es mucho más menor. Es un 30 de un 35% por debajo del año pasado, que ya fue una cosecha corta. Y ahí están los datos de que las existencias están en 3 o 4 millones de hectolitros por debajo del año pasado. Yo creo que solo hay 5 o 6 hectolitros, millones de hectolitros. El año pasado estábamos en casi 9 de existencias a nivel general en Castilla-La Mancha. Entonces, pues como acaba de decir Antonio, pues bueno, si aquí no se prima la uva y aquí no se pone un valor real con nuestros costes de producción, y más aquí en la zona de Valdepeñas, que prácticamente es una zona de secano, pues aquí lo tenemos muy mal. Yo no sé si a lo mejor vamos a hacer cola, a lo mejor la Agencia de Extensión Agraria a poner las patas arriba. Es inviable total una explotación a esos precios. Fernando, da la sensación de que año tras año asistimos a la misma dinámica. Se lanzan, no sé si como globo sonda o como cifra cierta, unas cifras que son inasumibles de entrada para el productor, para quien provee de materia prima a las bodegas. Y luego se da un repunte, cuando han pasado unos días, que parece conformar al sector y se calma. No, es más grave todavía. Si hacemos un poquito más de historia, generalmente siempre antes de vendimia, así como un mes y medio o incluso 2 meses antes, lo que se lanza es un globo sonda de que hay mucho vino
y que las uvas van a estar muy baratas y ya incluso se barajan hasta precios como 2 meses antes. Eso cala en el subconsciente de cualquier persona y luego cuando llega el precio real te ponen el precio que hay y dices, joder, no está tan mal, claro, comparado con el globo sonda que ha salido. Es decir, esa es una táctica, bueno, pues creo que en el comercio se practica mucho y aquí se sigue manteniendo. Pero yo creo que hay que analizar varios datos importantes con respecto a lo que tenemos. Si la viticultura en esta zona sigue con estos precios, la ley de cadena alimentaria no se aplica y el agricultor no puede subsistir, aquí va a haber dos cosas muy rápidas que la gente no quiere entender, pero que se van a ver a partir de este año. Los secanos van a desaparecer rápidamente, porque ahora mismo ¿Qué no se superficie puede... actualmente de viñedo en Valdepeñas es de secano? Se lo deberíamos de preguntar al consejero, que es el que maneja el consejo. Quiero decir, porque sin los datos, que ya le hemos perdido mucha gente, pues es imposible. Y parece ser que no se quieren dar, no sé por qué razón. Pero lo que está claro es que sin datos hay muy pocas posibilidades de negociar ni precios, ni volúmenes, ni siquiera estadísticas. Pero bueno, siguiendo con lo de antes. Los secanos van a desaparecer porque este año, se diga lo que se diga, la producción va a estar entre 500 y 700 gramos, si llega, en variedades distintas. Y eso lo vamos a comprobar a partir de mañana o de pasado, que se van a generar. ¿No llegamos a 1 kilo de uvas en vaso? No, en vaso. Estamos hablando de vasos secanos. Y en espalderas de regadío, hay que recordar de que aquí la gente llamamos regadío al agrimear, porque aquí no hay agua. Es decir, aquí regamos lo que regamos, cuando tenemos un pozo con un poquito caudal, y los caudales de poquitos de aquí son míseros, comparados con la otra zona, no tenemos capacidad de aportar agua para que se desarrolle ni la planta ni el fruto. Es decir, que no vamos a tener nunca producciones como en las zonas de pleno acuífero 23. Si nos protegemos esta zona tiende a desaparecer como viñedo, digamos lo que digamos, porque es insostenible los precios que tenemos. Insostenibles. Y con la tabla que tenemos, al final nos tenemos que ir a la cifra final. Y la cifra final, haciendo cuentas a grosso modo y de cabeza rápido, estamos hablando de que el año pasado salían 13,5 grados en tinto, si ponemos una media aproximadamente, sobre 83 o 85 pesetas, y este año van a salir pues alrededor de 74 o 75 pesetas. Es decir, estamos perdiendo dinero. Si perdemos dinero con una cosecha alrededor del 40% menos, con todo lo que nos ha subido, el agricultor va a tener el 50% menos de ingreso final. Y decirme, en cualquier empresa del mundo, si una empresa se puede mantener con el 50% de menos ingresos que el año anterior. Eso estamos en liquidación. Y creo que cuando vendemos a pérdidas, cuando cualquier empresa vende a pérdidas, anticipa el cierre. Y es lo que nos está pasando a nosotros. Claro. Vendemos a pérdidas, anticipamos el cierre. ¿Cómo sostener o cómo torcer esta tendencia que yo desde que tengo memoria profesional es exactamente la misma año tras año? Vamos a ver, el agricultor y el ganadero está pasando por unos momentos muy críticos, pero ciñéndonos al tema nuestro, la viticultura, pues año tras año vamos perdiendo poder adquisitivo. Yo tengo aquí, que no sé si lo puede recoger la cámara, un listado de los precios de la uva en los últimos 40 años. Ya hace 30 años se pagaba la uva a estos precios, y algunos años más. Esto es un sinvivir, que muchos dirán, bueno, ya están los llorones de los agricultores quejándose. No, es que ¿qué sector tiene precios de hace 30 y 40 años? La agricultura. Luego, con el hándicap que tenemos... Un inciso importante, ¿en aquellos años se cobraba la PAC? No, pero la CAT, vamos a ver. No lo sé, posiblemente ya sí, no, a lo mejor hace 40 no, pero lleva ya 30 años la PAC. Pero la PAC no es significativa en Valdepeñas, lo hemos explicado... Sí, porque vamos aparte a obra pública de los aparte de eso, municipios. Aparte de eso, cuando el agricultor cobraba cuando vamos a ver, se daban esos precios. Mira, ojo, no digo que compense, digo como elemento corrector. No. Vamos a ver, cuando la PAC se empezó, en los años 90 ya se cobraba la PAC, y aquí hay años del 90 que la uva tinta estaba a 6 pesetas el kilogramo, que todavía no estaba el euro, que llegó en el 90. No con la inflación que tenemos ahora, total, no con el coste de ahora. Que esa es la excusa que muchas veces se piensa de que, como cobráis mucho de la PAC, ¿pero qué cobramos? Si ahora mismo dicen, en la media hablan, yo será cierto cuando lo hablan, de que los agricultores reciben un 20 o un 30% de sus ingresos de la PAC. Pero aquí en esta zona, en Castilla-La Mancha, y más concretamente en Valdepeñas, puede ser un 10%. Si llega. Aquí cuando y bueno, vamos a ver, y ya me voy del hilo.
Sí, no, las cifras. Las cifras. Me interesa porque ese ejercicio ya lo hemos hecho en alguna que otra ocasión. Recordar cifras de los años 90 y volver a mencionar las que tenemos ahora. Claro, vamos a ver, ¿qué pasa con los precios que tenemos? Tenemos luego una sequía tremenda. Había años que la uva no ha estado al precio que debía de estar, pero hemos tenido kilos y se ha medio compensado. Pero es que este año es que ni tenemos kilos ni tenemos precio. Y eso de la cadena alimentaria, eso es una mentira más grande que pueda haber. Vamos a ver, vamos a ser claros y a lo mejor... vamos, ¿qué se dice eso de negociar tú con la bodega? ¿Vale? Muy bien, yo he ido y les he dicho taxativamente lo que voy a decir ahora mismo. Digo, oye, al empleado que está allí, que es un administrativo, digo, ¿vale? Vengo a negociar de mi uva. Eso me ha pasado este año, a mí. Digo, oye, ¿con quién tengo que hablar? Digo, llama a fulano, o llama a mengano, vamos subiendo para arriba, y se echa a reír. Digo, vamos, es que es así. Digo, debería de ser así. Dice, ya. Dice, pero yo tengo estas órdenes. Si quieres firmar y si no, pues vete. Hasta ahí la negociación. Ahí está la negociación. Esa es la triste realidad. Es un producto perecedero. No hay demanda. Y no hay demanda, que ahora me imagino que hablaremos, porque eso de que ha bajado la denominación de origen un 20%. Eso tiene su explicación, por lo menos la que yo creo que tiene. Que sepan los televidentes lo que está pasando en Valdepeñas. La interprofesión, y eso iba a ser una maravilla del mundo, según los dirigentes regionales y provinciales de las organizaciones agrarias. Es un desastre total. Desde que está la interprofesión se han quitado los veedores que teníamos en la denominación de origen, que eran los que se hacían los aforos de la bodega. Mejor o peor, pero se hacían. Bueno, se daban contraetiquetas. El cambio que supuso, porque si nos saltamos el cambio que supuso de Consejo Regulador e Interprofesión y la pérdida de competencias del órgano. Que eso, la ley de las interprofesiones, eso fue una maravilla. Igual que cuando sacaron la ley de los vinos de la Tierra de Castilla, que también hablaremos ahora un poco, o por lo menos me gustaría hablar, si me dejas. El tema es muy sencillo, que la interprofesión, fabuloso, muy bien, cogen y lo primero que hacen es echar a los veedores a la calle, de Valdepeñas. No hace falta, hay empresas externas que ya la buscarán las bodegas y ellas le mirarán las existencias, le darán los papelitos y todo para adelante, muy bien. Yo no sé si hay 1, 5, 18 empresas externas que certifican. Vale, eso para empezar. Segundo, te dicen, no, aquí las elecciones, un viticultor, un voto, no, aquí contra hectáreas. Pero que dijeron eso y no se ha hecho una elección desde el año 2014, nada. Acuerdos entre nosotros, petit comité, tú, dos, yo uno, el otro, no sé qué, y tirando. Venga, aquí al viticultor, ¿para qué le vamos a pedir opinión? Si el agricultor bastante tiene con ir a dar cabezazos bajo una cepa, así de sencillo. ¿Para qué? Los hombres, si no saben ni nada, solo se preocupan cuando llega la vendimia, los 10 días antes, a ver cómo le van a pagar la uva. Allí. Eso. Tercero, de la interprofesión. Como los que estaban en la interprofesión no les dolía el bolsillo, pues a meterle prisa a que se cumpla la normativa de los vinos, de crianza, reservas, dañadas, muy bien. Pero si eso está muy bien, pero no los atosiguen, no les des 1 año, 2, 3, darles algo más de facilidad para que ellos no los asfixien, porque si ellos los asfixian, nos van a asfixiar más a nosotros. Bueno, ¿quieres ahora tenemos eso. De una sola intervención? ¿Quieres hablar de todo en una? No, yo lo entiendo, venga, Antonio. Antonio, la verdad es que hay que decir que con la interprofesión se desvirtuó lo que era la denominación de origen bastante. Se perdieron muchos valores de control, todo lo que está diciendo. El paso del Consejo Regulador a la interprofesión y que ahora tenemos los frutos me corrija, el paso de los consejos regulares a las asociaciones interprofesionales supuso que la función de control tanto de viñedos como de bodegas pasó a externalizarse a empresas ajenas, tanto a unos como a otros. La de viñedos no lo sé, pero la de bodegas sí. Viñedos en principio no se lleva autocontrol. Y solo conservaron, si mal no recuerdo, las funciones de promoción, el acudir a ferias y el hacer promoción del vino. Con respecto... Con lo cual, la parte de certificación queda en manos de empresas a las cuales paga aquella empresa a las cuales le tiene que certificar, con lo cual difícilmente
fin. Mira, Julián, como has hablado de la paz, lo que en Valdepeñas se cobra, que cobramos aquí de la denominación de origen del alcohol de uso de boca, pues resulta que aquí hay una media de no llega a unos 140, 150 euros por hectárea, que nos repercute a nosotros, mientras que los que crearon el problema, que fue Mancha, les guste o que no les guste, que eran los que quemaban y eran los que destilaban, por eso se hizo se dio ese dinero, ¿no? ¿Me entiendes? Para mantener a esos señores, han sido los que más han cobrado. Entonces, en Castilla-La Mancha, la media que tienen por hectárea está por encima de 400 euros. O sea, los que crearon el problema fueron los que más le dieron. Nosotros, como resulta que en Valdepeñas, gracias a Dios, se embotellamos y no quemábamos y teníamos un valor añadido a la hora de embotellar, pues es que en Valdepeñas no teníamos. Tratas de exponer, si no me equivoco, que Mancha, la gran Deo Mancha, sí, producía mucha más uva de la que se podía transformar en vino. O la del mercado podía tenía otros mercados. Lo de la PAC, vamos a ver, lo de la PAC se unifican varios criterios que había de ayudas. Se unifica el criterio de cereal, que era el que había de cereal, el criterio de aceituna, el que había por aceite, y el criterio de vino. El de cereal y el de aceituna va lo mismo en Castilla-La Mancha para todos los agricultores, pero la ayuda que había por vino está asignada a la destilación, no al vino embotellado, independientemente de cualquier tipo de vino que fuese. Evidentemente que si Valdepeñas embotellaba el 80% del vino, pues no se cobraba nada más que sobre un 20% de la producción. No nos quedó si nada. Mancha en aquellos entonces en Mancha la producción se invertía. En el resto cobraban más. Es decir, y como aquí, sabes que me has escuchado muchas veces decir que los derechos históricos deberían de haberse mandado al saco hace tiempo, como aquí se protegía mucho el derecho histórico, hay una zona de la región que sí cobra por la PAC una cuantía importante y otra que cobramos muy poco. De hecho, aquí hay agricultores que llevaban en aquellos entonces una bodega determinada que no destilaba ni un litro y que de la PAC cobran cero en cuestión de viñedo. Injusto total. Yo soy injusto total. Y ahora, en la reforma de la PAC, pues hay mucha gente que tira y no tira. Pues ahora deberíamos hacer una media para todo y de todo. Si no se hace así, estamos cayendo otra vez en otra injusticia importante. Pero llegando a eso, no se puede decir, como algunos políticos dicen, que la PAC ayuda, suple el déficit de precio. La falta de renta. No, mire usted, mande la PAC a donde quiera y denos un precio justo. Y no enmascare con la PAC lo que es FEDER, que lo hemos dicho muchas veces, porque los fondos FEDER son fondos PAC que no los cobra el agricultor y hay más cuantía en muchos casos para eso que para lo que cobra el agricultor. Y sin embargo son fondos PAC. Cuando se nos llena la boca es por eso. ¿Y por qué el político lucha mucho por la PAC? Porque hay muchos cuartos para ayuntamientos que se dedican a los fondos FEDER y a otro tipo de fondos. Luego, entonces, expliquen ustedes la realidad del tema, no esta realidad. Sigue. Y volviendo a lo de lo que planteaba antes, los contratos. El único consejo que se opuso al cambio de denominación de origen a interprofesión fue el Consejo Valdepeñas. Que tardó muchísimo. Tardó muchísimo en adaptarlo, lo que nos permitió la ley. Porque ya veíamos las consecuencias que iba a haber. Ya se veían. Y de hecho, estamos ya en la claudicación. Porque decir, lo de aquí va a ser, bajo mi punto de vista, muy difícil de superar. Muy difícil. Porque si ya la rumorología que existe es cierta, de que ya hay bodegas que no van a comprar ni una uva de denominación de origen, ya nos va indicando este año, ya va indicando el camino por dónde va. Y Valdepeñas, con el agua que tenemos y con el clima que tenemos, si no tenemos una protección diferenciada con respecto al resto de la comunidad autónoma, vuelvo a reiterar, desaparecen los viñedos, porque no tenemos agua, porque el terreno lo tenemos muy cansado y es imposible llegar a las producciones que tienen el resto. Y ante el mismo precio que el resto, nosotros no podemos vivir. Eso le demos la vuelta que le demos. Y si eso no lo protegemos entre todos, desapareceremos. Y lo peor es que los viñedos que se van a arrancar son los viñedos de mejor producción, los de mejor calidad. Los de mejor calidad, donde se puede hacer unos vinos excelentes. Pero los insostenibles. Claro. Los insostenibles, pero que no están primados, no están pagados. Ahí también, a mí me ha llegado un globo sonda de que igual a la viña de secano, con unos rendimientos bajos de estadio, a lo mejor es posible que tengan ayudas para mantenerlo la cubierta vegetal. Esteban, no se sabe todavía. Vamos a ver, en la nueva ley, que llegue ya, algo ha esbozado el consejero de Agricultura. En la nueva ley de la viña y el vino,
pero cuando hablamos de la cifra, se la van a llevar el resto de comunidades Claro, autónomas. claro, ahora y mismo aquí. nosotros Estamos no. hablando de miseria. Se está barajando la posibilidad de 100 euros por hectárea. Año. 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 Y no sabemos cuántos años, porque ahora hablamos a lo mejor para esto, pero 100 euros por hectárea. Gasoil de un día. Claro, estamos hablando de lo que estamos Pasa que hablando. eso va a tener una Mira. pecadilla, se muerde la cola, Claro. porque va a haber grandes fincas Que sí le va a ser mucho que le va a cuarto. ser rentable, porque verdaderamente es que las tiendas, vamos a ser Claro. claros. Entonces, ahí hay que sopesar a dónde van a ir, si es verdad que van a ir esos cuartos, a dónde van a ir. Así Pero van a tú- ir siempre a los mismos, a los Permitidme, gordos. habéis dado un dato que ha pasado casi de soslayo y me parece demoledor. 2 de las 4 grandes operadores, grandes compradores de vino de Valdepeñas, las 2 mayores bodegas, no las 2 mayores, 2 de las 4 mayores, No, yo anuncian que posiblemente no compren uva este De año. deo. Habrá que ver. Ni de deo ni de mesa, yo creo que ni... Habrá que ver si un dato tan de estas características se confirma, porque no es moco de pavo. Es decir, Julián, vamos a ver. ¿dónde va esa uva? Sí, no, vamos a ver. No. ¿Por qué no hay dos bodegas? Hay la rumorología de que 2 bodegas no van a elaborar denominación de origen. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? ¿No van a vender vino? Sí. Sí, van a vender vino. Lo que pasa es que como somos tan listos aquí en Castilla-La Mancha, nuestros políticos son tan listos, sacaron la ley para los vinos de la tierra de Castilla. Y es que es más, es que, por lo menos yo lo he visto, yo no sé cuándo se ha cambiado la norma. Antes, las marcas en denominación de origen no se podían compartir con vinos de la tierra de Castilla ni con otras más bajas, como vinos de mesa. Habla de la convivencia de los vinos. En las No, no, estanterías de vamos los a ver, supermercados. el etiquetado, cuando yo... Bueno, es que... Sí, vamos, sí. es que vamos nada más que pasos atrás. El etiquetado es una marca. Si tú tenías una marca en denominación de origen, podías tenerla en otra denominación de origen, pero no en una categoría más baja. Ahora parece ser que sí. Ahora mismo tu etiqueta, la misma etiqueta, cambiando solamente, en vez de poner denominación de origen Valdepeñas, vino de la tierra de Castilla, la misma marca la puedes tener en vino de denominación de origen, vino de mesa. Y pegada. ¿Y para qué quieres tener denominación de origen? Pero si ya tienes tu marca y la tienes en vino de la tierra de Castilla, Ahí, ¿para qué vas mira, a pagar un 60% más por la uva? Si es que ahí- hasta incluso vamos a tener que darle las gracias a las bodegas que nos compran la denominación de origen. ¿Y eso quién tiene la culpa? ¿Los viticultores? No. Yo creo que no. Ahí, pero bueno, Aquí hay es que- que se están dando más que pasos atrás. No deja de tener Y- gracia que se le haya puesto más recientemente una tercera sigla, denominación de origen protegida. Sí, La protección. vamos a ver, que no hacemos nada más que dar pasos atrás. ¿Y esto quién tiene la culpa? La tenemos todos, unos más que otros, pero la tenemos todos. La administración la primera por consentir sacar tantas normas, facilitando para que vendan vino, si es que la administración solo quiere Ahí- que vendan vino como sea, para dar trabajo a todo el mundo, y el agricultor, como es autónomo, ese no importa, ese si el no da problema, igual. Antonio, pero Y vamos a ver. nosotros no podemos vivir con uvas a 3,20 como habéis comentado sí, antes. sí, sí. No podemos vivir, tenemos que arrancar las viñas y posiblemente no pongamos nada, luego habrá los matojos y habrá incendios como hay en otros sitios. ¿Por qué no hay incendios en Valdepeñas? Porque la tierra está labrada, pero en nada que tengamos que abandonar el campo, yo no sé qué va a Mira, ser antes aquí. cuando la denominación funcionaba, como dice Antonio, Su intervención y pasamos al intermedio. Sí, las denominaciones protegían sus marcas y solamente podía ser su marca en el mismo rango de nivel de protección o de nivel de categoría. Es decir, por poner un ejemplo, esta botella de agua, si está en una denominación de origen, solamente se podría envasar en esa denominación y en otras que tuviesen el mismo nivel, La marca. la marca, pero no a niveles Se inferiores. está viendo ejemplos clarísimos en una bodega que tiene la misma marca. En una bodega no, en todas. Todas las Pero que quieran. en Valdepeñas, en los principales operadores, Sí, se ve pero- una marca. Y en No, todas, no, en el todas. resto, una. Quiero decir, y eso, estamos hablando, antes quitaron el nombre de mesa porque era peyorativo y se sacó el vino de vino de la tierra porque empezaron con los vinos de la tierra de Castilla y León y tal. Bueno, pues una posibilidad más para vender. La posibilidad nos la imaginamos todos, sobre todo las organizaciones, que yo creo que de vez en cuando habría que darles un palito, porque creo que nos deben de defender a los agricultores. ¿Dónde están? ¿Dónde y están? bueno, y ¿Dónde están están? ocurriendo cosas muy En graves. Valdepeñas. Y esto es un tema muy grave, lo del tema de los vinos de la tierra. Y ahí está. Es decir, y claro, tú vino de la tierra, cualquier envasador de vino de la tierra lo puede comprar en cualquier pueblo de Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha. Y le puede vender con su marca porque es vino protegido de la tierra. Imaginaos hasta dónde vamos a llegar con eso.
Es decir, que tú puedes comprar el vino en Cuenca, Guadalajara, Toledo, Albacete, de aquí, y lo envasas. Y el vino de la tierra de Castilla, porque llevan marchando de la tierra de Castilla. La producción es 16.000 kilos por hectárea, no tiene que ver nada, y los controles son los que son. Son los que son. Y claro, ante eso, ¿qué posibilidad estamos dando con respecto a una denominación? Ninguna. 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 Y eso estamos entrando en la propia competencia nosotros. Y si eso no volvemos a retomarlo y a protegerlo, vuelvo a incidir, el viñedo de Valdepeñas desaparece. Y entonces nos echaremos las manos a la cabeza. Pero es la realidad que viene muy deprisa, con una peculiaridad importante, de que aquí estamos casi los jóvenes del campo. Sí, no hay relevo. Quiero decir, no hay relevo generacional. Bueno, yo sí y si hubiese... No quiero decir, en líneas generales. Si hubiese riqueza en el sector, pues habría gente joven, porque llamaba la atención. Sí. Pero con la riqueza que hay en el sector, ¿qué gente joven incitas a que se quede en el campo? En las viñas. En las viñas. Es complicado. Y en el otro Y no, en porque el no otro tenemos igual. agua. Si no tenemos agua, Sí. ¿cómo vamos a echar aquí hortalizas si no tenemos agua? Muy bien, vamos a dejar esos pocos minutos de intermedio para visitar empresas, para visitar hostelería, visitar comercio, visitar alguna bodega también. Estamos en vísperas de disfrutar, esperemos que sea así, de las fiestas de la vendimia y el vino, y vamos a seguir a continuación de la reanudación de la tertulia de la terraza, hablando, porque creemos que el asunto lo merece, suficientemente serio y grave, de cómo se está iniciando, cuáles son estos primeros compases de la vendimia 2022. Aquí se está apuntando datos que son para preocuparse. Precios por debajo inicialmente de la media del año pasado en la denominación de origen Valdepeñas. Bodegas de una dimensión importante que están anunciando que no van a comprar uva, o al menos uva de DO. Con estos mimbres veremos a ver en las próximas semanas qué vendimia es la que fabricamos y cuál es el futuro a corto plazo para miles de productores de vid en la DO Valdepeñas. No se vayan, regresamos en 3 minutos. Señores, señoras, reanudamos la tertulia de la terraza de verano de Televaldepeñas. Hoy, como pueden ustedes comprobar, en la Plaza de España, de la ciudad del vino, y delante de la terraza del restaurante bar, cafetería bar Penalti, legendario donde os haya, en el ombligo, en el epicentro de la hostelería de Valdepeñas. Como siempre, el equipo de José Luis Álvarez atendiéndonos y acogiéndonos en su bendita terraza, hoy en unas condiciones mucho mejor de las que algunos podemos recordar del año pasado, que eran meteorológicamente adversas según se mide, porque si no cae una gota podemos estar muy a gusto, pero tenemos un futuro complicado, y de eso estamos hablando hoy, hablando de vendimia, una vendimia que ya ha comenzado en la zona de la protección de la denominación de origen Valdepeñas, zona de producción de Valdepeñas. Ya han pasado varios días en los que los productores empiezan a llevar y a entregar sus cosechas en las principales operadores y en las principales industrias embotelladoras. Hemos hablado de que hay de entrada precios levemente por debajo de los que había el año pasado, que ya eran, se está diciendo aquí, insostenibles. Se está poniendo en duda que algunos de los principales compradores de uva vayan a elaborar este año con uva comprada a precios de denominación de origen. Se han empezado ya a manejar las primeras cifras de cotización de la uva Irén y de la uva Tempranillo Cencibel. Y ahora en esta segunda parte queremos abordar en nuestra intención qué ocurre, qué está pasando con la reanudación, con la refundación de la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas. Hace aproximadamente 10 días, en la inauguración de la nueva sede de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA en Valdepeñas, se abogaba por esa refundación de la interprofesión, inclusive había testimonios optimistas de cara a una refundación, quizás no en 2022, pero sí de cara a la vendimia de 2023. Yo ahora, a la mesa de esta agrotertulia de hoy, planteo qué debe de pasar para que volvamos a tener, hablamos para que nos entienda todo el mundo, un consejo regulador que hoy por hoy está en proceso de liquidación. ¿A quién deja de interesar que se retome esta entidad certificadora? Y, en definitiva, si veis viable que volvamos a tener una interprofesión, o seguirá sine die
la DEO Valdepeñas dependiendo, gestionándose directamente desde el órgano competente, que es la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Empezad quien queráis. Bueno, yo hasta donde sé, se han hecho ya 2 borradores de los nuevos estatutos para la nueva interprofesión. Yo he asistido a 2 reuniones en la consejería y la consejería está por la labor. Esos borradores los han elaborado el sector productor, y si no los tienen ya el sector industrial, los van a tener en mano pronto para que los estudien y los revisen, y si hay que cambiar alguna puntualización o alguna normativa, pues también se lo comunicará a la consejería, y a partir de ahí pues se formalizará una reunión ya entre los componentes de la interprofesión, lo que son los viticultores y los vinicultores, el sector industrial. Voluntad, bueno, yo creo que a Valdepeñas sí le hace falta la interprofesión, porque creo que si Valdepeñas no trabaja como órgano autónomo, pues para exponer pues su producto, para hacer sus promociones, para hacer su viabilidad, para hacer sus controles, no depender de un órgano externo. Las tirillas las están extendiendo ahora las imprentas, antes las extendía, como decía Antonio, antes las extendía la fábrica de moneda y timbre. Entonces lo que hay que hacer es controlar y volver a controlar lo que es la denominación de origen Valdepeñas, producciones y elaboraciones y certificaciones de los vinos. Yo creo que cuando se pase esta vendimia, pues vamos a tener notificación de la consejería, y yo creo que para el año que viene yo sí soy optimista de que Valdepeñas va a tener una interprofesión. Se va a refundar con los mismos miembros que estaban representados, pero yo represento a UPA, pero la puntualización es la siguiente: cuando, si se llega a volver a organizar la interprofesión, el sector productor va a pedir elecciones para sus representantes. Entonces, pues bueno, estarán los que quieran, los viticultores de Valdepeñas, que los representen. Se harán candidaturas y bueno, y se votarán, se harán pues bueno, por hectáreas y por compromisos y con una serie de acreditaciones. Y bueno, tampoco quiere decir, como por ahí se está diciendo, dice, coño, siempre vais como siempre, dice, vais, dice, 10 agricultores con 7 banderas. No vamos a ir con 7 banderas, se van a ir pues con 3 candidaturas serias, y si hay que hacer la doble vuelta, será la doble vuelta. Pero yo creo, y le di la razón a Antonio, gente que bueno, con toda su buena voluntad, pues no dependía del campo, no era de aquí de Valdepeñas, y creo que eran demasiado tasativos en aplicar la norma, y creo que pues nos hemos excedido. Yo creo que todo el mundo tiene el periodo y la capacidad de adaptarse. Entonces yo creo, y Valdepeñas lo necesita pues como el comer, si no, como solemos decir, apaga y vámonos. Esteban, ese borrador que habéis estudiado y discutido en la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, ¿tú crees, conociéndolo, que lo va a aceptar la industria? Pues hombre, vamos a decir que igual corrija algunas puntualizaciones, a lo mejor como unas normas de elaboración, unas normas de certificación, habrá que flexibilizar algo de eso, pero no es mucho más diferente al que teníamos. Es que se han cambiado 4 o 5 puntualizaciones para que a la hora de decidir y de tomar determinación y compromisos y acuerdos, pues que no vuelva a pasar como que un representante tenga la capacidad de no llegar a acuerdos, porque sea en el sector vitivinícola o sea en el sector vitícola, más del 30% de acuerdo para poder vetar. Entonces esa va a ser la gran diferencia, y yo creo que sí. A ver, mi modesta opinión, yo creo que la consejería está por la labor de que Valdepeñas vuelva a retomar esto.
A ver, está unas bodegas, aquí cada palo que aguante su vela. Están en la Audiencia Nacional, hay 2 o 3 bodegas, tendrá que salir las resoluciones y a ver qué pasa. Si es que aquí el que es malo también lo castiga. Sí, bueno, vamos. Ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Sí, no está mal. No está mal. Vamos a ver, lo de la consejería, pues se habla de que la consejería lo está haciendo bien. Yo no sé si lo está haciendo bien, mal o regular, porque Bien, porque no sé nada. No sé nada. No sé nada de qué hace. Nosotros, nuestra organización en la que yo estoy, está Fernando, que éramos los que estábamos en COAC, la cual nos hizo un papelón cuando llegó la interprofesión, nos engañó y nos salimos y hicimos una asociación Así que de tenemos claro. de viticultores independientes aquí de Valdepeñas. Bueno, Una candidatura buena. vale. Hace 20 días le mandamos por correo certificado al consejero diciéndole que vamos a ver, estaba ya aproximándose la vendimia y nosotros no sabemos cuánta uva entró con denominación de origen el año pasado, cuánto vino se calificó, cuánto se ha vendido en el año 2021, cuánto se ha vendido en los 6 primeros meses de 2022, cuántas existencias hay, no sabemos nada. Eso sí es cierto. No puedo saber si lo hace bien, mal o regular porque no sabemos nada. La consejería está ahí aguantando el chaparro en el parche y nada. La interprofesión, ¿cuándo se puede poner funcionando? Cuando se quiera, porque hay un conflicto en la audiencia provincial, regional, nacional esa. No tiene nada que ver, ¿no? Nada, eso no tiene nada que ver. Vamos a ver, tú convocas la interprofesión, haz una interprofesión, que la gente vote y que vayan allí los que los viticultores quieran, los que sean más representativos, lo digan la verdad, nosotros queremos que esté fulano, mengano o el otro, y se acabó, y se pone a funcionar. Y si hay 2 bodegas o 2 agricultores que no se miran, pues no pasa nada. Allí se acuerda lo que hay que acordar y adelante. Y vamos a darle vidilla a la denominación de origen, porque es que la denominación de origen cada vez va menos. No hacemos promoción. Ya se encarga Mancha, la consejería de ir a todos los eventos de Mancha y promocionar los vinos de Mancha en todas las ferias. Aquí ahora mismo, este año, vemos el cartel de las fiestas del vino. Quiero recordar que otros años pues se traían a un país invitado, se traían comerciales, se traía periodistas, se les enseñaba las bodegas, se les enseñaba la bondad de nuestros vinos, todo eso se ha perdido. ¿Cómo vamos a avanzar? Claro. ¿Cómo vamos a avanzar? Si es que es imposible avanzar. Eso es lo que tenemos que Lo que hay que hacer es trabajar. Y a los que más nos interesa son a los viticultores, porque ellos ya tienen sus marcas, pero nosotros la marca que tenemos es Valdepeñas, y si perdemos Valdepeñas son 3,20 el kilogrado, señores, 3,20, que lo sepamos muy bien lo que es. Si no es Valdepeñas. Si no es Valdepeñas, por Eso. esa es nuestra lucha, y ahí tenemos que llegar y entender y tragar sapos y tragar lo que sea, pero ir adelante, señores, trabajar por Valdepeñas y vender mucho, que la bodega no quiera salirse de la denominación de origen, sino que todos los vinos que sacan, todas las marcas nuevas que sacan, que estén deseosos de incluir esa denominación de origen porque vende, porque le da valor añadido. Pero si no hacemos nada y seguimos todos ahí viéndolas venir y quejándonos de uy, que ha pasado una mariposa y me ha rozado la espalda, pues así no va. Mientras que no hagamos eso, que pongamos en valor la denominación de origen, la marca, estamos perdidos. La industria, bueno, perderá algo, pero va a perder poco porque lo tiene sus vinos de la tierra de Castilla y encantado de la vida. Pero señores, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos los viticultores? ¿Qué tenemos? Vamos a ver, yo con respecto a denominación creo que se están cometiendo varios errores, bajo mi punto de vista. Se están haciendo unos estatutos con la gente que en principio se fue. Malamente puedes hacer unos estatutos con la gente que se fue. Las mismas entidades. Las mismas entidades y creo que hasta los mismos representantes. Puede haber alguna variación. Luego entonces lo que van a incidir... yo casi nuevo. Lo que van a incidir es en lo que se quejaron de aquí por lo que se fueron. Si es esa la única incidencia, la otra parte no la va a aceptar en la vida. Por pura lógica. Aquí se han pasado etapas muy malas, muy críticas y se ha solucionado, pero se ha solucionado internamente. Esto tiene que pasar como los vestuarios de fútbol. Lo tienes que solucionar internamente. Si te lo llevas a la Junta, el consejero lo que no quiere es problema. Y el problema es dilatarlo en el tiempo, y lo estamos viendo, dilatarlo mucho en el tiempo. Y estar reuniéndote por partes individuales, eso va a hacer de que nunca haya de verdad un compromiso serio. Las reuniones para hacer de verdad, si queremos algo de verdad en Valdepeñas, es juntar a las partes todas a la vez. Porque ahí se van a poner de verdad lo que piden unos y lo que piden otros. Y de ahí se podrá sacar algo. Pero si yo te doy un papel, mañana te dan los otros otro. ¿Y cuánto tiempo vamos a tardar estudiando lo que dan uno y lo que dan los otros? No creo, hombre. Porque
porque lo diga la Junta, pero si hay un tema muy sencillo. Cuando esto se ponga el tema muy mal van a decir, bueno, ¿y por qué la ley electoral o la ley representativa es distinta en Valdepeñas que en Castilla-La Mancha? Que en el resto. Si todo depende de la ley de la viña y el vino. Sí, eso sí es verdad. ¿Cómo va a ser distinto? Es decir, las mentiras las justas. Las mentiras las justas. Eso tiene que venir reflejado en la ley de la viña y el vino. Y hasta que no se apruebe esa ley, el resto es tontería. Porque si no, eso va a ser así. Porque, hombre, que se diga que aquí la representatividad es de un 30% o no se puede bloquear, ¿en Mancha lo van a hacer igual? Porque creo que rige la misma ley. ¿Lo van a hacer igual? ¿Va a interesar igual? Y aquí se hizo inicialmente, quiero recordar, por pactar los sectores. Aquí lo que pasa es que por la peculiaridad que tiene, hay dos bodegas muy grandes, con dos asociaciones muy grandes que manejan un porcentaje muy grande. Imaginaos por un momento de que aquí mañana hay elecciones y una organización saca el 70%, pues tiene capacidad de bloqueo. Sí. Pues ya está, si es igual. Si es igual. Si aquí lo que hace falta es decir, esto es una cosa en conjunto, que si no nos ponemos las dos partes de verdad en conjunto no la vamos a sacar. Y aquí el gran problema es que ha venido gente a representarnos que no le duele el bolsillo. Que no tienen, no tienen patrimonio aquí. No se juegan nada mal. Y claro, la opinión pues ha llegado. Porque es que es más, cuando se han tomado determinaciones importantes con respecto a la denominación, en la organización que Antonio y yo militábamos antes, no tuvo una reunión para decir, oye, vamos a hacer esto. ¿Qué opináis Eso a lo que os duele el tema? Eso es lo peor. ¿Y cuántas de esas organizaciones hicieron en Valdepeñas una reunión para decir, vamos a tomar esta opinión Ninguna, que a vosotros duele el tema? Ninguna. Ante esa situación, los valdepeñeros nos hemos callado y seguimos incidiendo en que esos representantes sigan negociando lo nuestro. Pero señores, ¿a dónde vamos a ir con esto? Si no nos han comentado lo que van a hacer, pues chicos, nos van a comentar lo que están haciendo. Que yo sepa, no se ha hecho ninguna reunión en Valdepeñas, ninguna, ante los viticultores para decir, vamos a modificar la ley en este sentido. A ver si alguien sabe algo. Ni el consejero, ni organizaciones, nadie. Pero señores, que nos estamos jugando las habichuelas, como anécdota, que desde alguna organización empresarial de la provincia, este argumento y este discurso de que la mitad de los componentes de la Junta Directiva y de la Asamblea de la Denominación de Origen, la mitad no eran de Valdepeñas, ha sido tachado de argumento xenófobo. Se ha intentado justificar el que sí que legítimamente estaban, pues echando en cara de quien decía que aquí estaba sentado en el Consejo Regulador, quien no tiene una cepa ni un mínimo interés en la zona, pues se ha tachado como argumento xenófobo. Con ese discurso se ha tratado de rechazar un argumento que posiblemente sea de peso. Quien diga eso, que vaya un valdepeñero a Rioja a representarla. A ver si lo dejan. Lo echan directamente. A ver si lo dejan. En Mancha, no, te lo voy a decir. No, te lo voy a decir más sencillo. En Mancha, que no está tan lejos. A ver si va uno de la denominación de origen, un secretario de aquí va a Mancha a ser vocal. A ver si lo dejan. Lo dices como una cosa. Es que es lo que está pasando. A ver si lo dejan. No, lo que ha pasado. O en Mentridad o en Almansa, pero ¿en qué cabeza cabe? Vamos a ver. Aquí en el Parlamento castellano-manchego va a venir alguien que no está ni siquiera nacionalizado. ¿Va a representarnos a los castellanos-manchegos? Eso que no están ni nacionalizados. Casi está normalizado, pero estamos hablando de una entidad sectorial, económica. No, económica pura y dura. Privada, muy plural, muy abierta, pero privada. Vamos a ver, la representación de mis viñedos los tengo yo. Y aquí se está hablando de que mis viñedos y mi representación los tenga otro. Pero señores, ¿de verdad hablamos en serio en este tema? ¿De verdad? Pues imagínate, si eso lo seguimos pensando, ¿a dónde vamos a llegar con la negociación de los nuevos estatutos? Pero bueno, vamos pues ya a ver, se dice todo. Más, si todavía esa persona que no tiene una cepa en Valdepeña lo hubiese votado yo, claro, los valdepeñeros, o los moraleños, o los de Alcubillas, todavía. Pero es que no, es que fue por el artículo 33. Por el artículo 33, peor que la dictadura. Yo pongo los míos y se ha acabado. Y no digo, y los digo los nombres hasta después. Yo quiero, es que aquí cuando se hizo el reparto dijo yo quiero el 40% del sector productor. Una vale, calidad. Y los demás se lo repartís como queráis. Bueno, vale. Y digo, bueno, ¿y quién va a ser? No, eso ya lo decidí yo la semana que viene. O no, cuando a mí me dé la gana. No, si me acuerdo. Vamos a ver, aquí hombre. En los estatutos que había. Si lo hubiésemos votado todavía, pero es que no, vamos a ver, seamos todavía más exactos. Aquí en los estatutos que había, se decía que no podía representar a nadie de Valdepeñas que no fuese o tuviese patrimonio en Valdepeñas. Aquí, por el arte del birle-birloque, por algunas reuniones, bueno, que se tuvieron de aquella manera, pues se dijo, bueno, para salvar este bache, que vengan los de fuera, pero van a estar, para convocar elecciones, va a hacer el tema. Como observadores internacionales. Sí.
pero no cambiar los estatutos. Y lo primero que hicieron fue cambiar los estatutos. Lo primero. Pero mire usted, ¿para qué los va a cambiar? Si aquí la realidad te dice lo que te dice, que tienes que ser de aquí. Los cambiaron para poder sentar ellos. Pero hay una anécdota más, es decir, ya para conocimiento general. Se cambió y hasta el año siguiente no se registraron en el ministerio correspondiente. Luego entonces tuvieron un año, porque además cuando se toca el tema de representantes sí tiene que visarlo y legalizártelo el ministerio. El ministerio, el del interior, o donde se registre, ahora mismo no me acuerdo. Sí. Hasta el año siguiente no, y se estuvieron votando acciones y demás, sin estar eso recogido, porque podían haber mandado modificaciones de, mire usted, esto no se ha hecho bien. Al hablar de cambio de estatutos hablas del decálogo célebre. No, está hablando del estatuto de representación, es decir, que tenían que ser propietarios de viñedos a no ser propietario de viñedos. Y eso tú lo tienes que hacer en un estatuto y en un cambio importante lo tienes que representar para que te lo recojan, porque tú has cambiado la ley de tu propio consejo. Es como cuando en cualquier asociación haces un cambio importante, la tienes que volver a registrar porque influyen en el normal funcionamiento. Pues eso se hizo al año siguiente. Después de estar sentado. Después de estar sentado, al año siguiente. Es que la entidad que acredita representatividad pueda ser representada por quien ella decida que tenga hasta vínculos dónde llega con la el sector. situación. Y recuerdo como anécdota del tema, lo primero que hicieron es que había acordado de los años anteriores de no pagar las tasas y lo primero que nos sacaron es 2 años de tasas, para luego hundirse y no hacer promoción. Hombre, que luego digan que somos, ¿qué? Dicen que somos xenófobos. Pues ahí tienen el pecado y la penitencia a nosotros. Hombre, nosotros no le haríamos bien, pero la vieja guardia... Si nosotros somos xenófobos, serán dictadores. Pero aquello funcionaba. Porque democracia cero. Cero. No es por meter cizaña, pero la organización en la que tú estás ahora, UPA, ha sido de esa misma política. Vale, dice yo, claro, yo no estaba de acuerdo con mi representante, que era Pascual, bueno, de Pedro Muñoz, y también ese señor era el del doblete. Sí, el del doblete. El que estaba con una pata en la mancha y otra pata. Ese señor era. ¿Le dejaban? Entonces, yo, a ver, nunca estaba de acuerdo, y más sin comunicarlo a las bases, a los dolientes. Fue una cagada. Luego hubo una reunión para volver a reorganizar, si es cierto, que esa reunión, Carlos Nieto, como presidente en funciones, fue el que la mandó a hacer, y sí es cierto que allí no acudieron nada más que Doroteo Navarro, Carlos Nieto y Julián Morcillo. Las otras organizaciones no estuvieron. Asaja tuvo la culpa de que esto no volviese a andar porque no les interesó. Eso es cierto. Hay cosas... Si acudió, no se había vuelto a reanudar, se había vuelto a ver las normativas, se habían cambiado... Mejor o peor, pero había sido... Pero no se había destrozado. No se había destrozado, entonces hay que ser claro. A ver, tomar una decisión mala, pero luego no se ha querido arreglar. Y eso está ahí, y Asaja tuvo la culpa. Punto final. Yo cuando estuve, los representantes que estuvieron, la verdad es que no lo conocía. Había 2 por cooperativas, otro que yo no sé quién era por parte de Asaja, y yo y Julián Morcillo. Y entonces, pues bueno, allí se revisaron. Yo sí tengo los estatutos, los tengo revisados ya, actualizados, y yo que esos estatutos se van a mandar, eso más pronto que tarde se va a hacer. Y yo creo que hay voluntad, fíjate lo que te digo, creo que hay voluntad. Eso sí lo dejé claro. Yo no he venido a ponerme yo, he venido a los que me representaron que no vuelvan más. Eso sí se lo dejé claro en la consejería. O sea, pero por parte de todas las organizaciones, que los que me representaron que no vuelvan más. Buen titular. Te lo tomo, Esteban Saavedra, 2 puntos, comillas. Sí, no, eso claro, está lo que pasa claro. es que ocurre una cosa, hombre, todos conocemos a Esteban. A mí, vamos, yo pongo la mano en el fuego en este sentido y sé que UPA, estando Esteban, eso lo va a cumplir. Pero la cuestión, ¿lo van a cumplir las otras? Tiene otros representantes. Pero, Esteban, pero tú sabes lo mismo que yo. ¿Lo van a cumplir las otras? Pues habrá que ponerse duro. Vuelve el razonamiento. ¿Qué pasa en el sector agrario en Valdepeñas que no hay quien, como Esteban, levante la mano y diga, oye, yo, Asaja, aquí estoy yo? No, te voy a contar una anécdota con respecto. Es que hay gente... Si no es enfrentarse, es ponerse a disposición. Te voy a contar una anécdota. De acuerdo con la forma de actuar. O COAP no tiene un representante para el Consejo Regulador Valdepeñas, que es valdepeñero, será porque no hay candidatos. Mira, te voy a contar, si me permites, una anécdota muy rápida. Por supuesto.
Como me ha dicho Antonio, nosotros hicimos una organización hace ya 2 años y medio y quisimos entrar en el Consejo cumpliendo la norma que había, que en principio era tener aval del 5% de los representantes. La de presidente Las hectáreas. Jesús Martín, ¿no? Está de presidente Jesús Sí, Martín. Jesús Martín estaba así. Nosotros conseguimos, no el 2, el 12% de representación firmado con aval y con carnet de identidad. O sea que no había falsificación en los avales. Llegamos y los presentamos. Y hombre, lo más curioso de todo es que las organizaciones agrarias, las que estaban allí representadas, se negaron a eso y nos pidieron más documentación. Y nosotros volvimos a representar más documentación y cumplimos. Y ya la última, imagínate hasta dónde llega la barbaridad. Y estábamos pidiendo a agricultores de Valdepeñas entrar con un 5%, que no queríamos más representación, queríamos estar simplemente. Lo último que nos pidieron, eso estando de alcalde el señor Martín, es decir, para que todo el mundo conozca la realidad. Lo último que nos pidieron es que presentásemos la declaración de cosecha, imagínate la barbaridad, De todo. de todo lo que nos avalaban, pero de 5 años. ¿Pero a quién se las pidió eso? ¿A quién se las pidió eso? Cuando nosotros hicimos una denuncia de que ahí había un representante, una organización representante, que no tenía el NIF con el que se presentó, que había cambiado además el NIF de los que se presentaron, y ahí aguantaron el tema. Es decir, imagínate hasta dónde llega la situación. Y el propio sector, al sector de aquí, dijo que no. ¿Por qué no lo denunciaste y dónde procediese? Vamos a ver, porque ya veíamos que el tema se iba poniendo muy complicado y no queríamos hacerlo saltar más. Porque de hecho, fíjate hasta dónde Y que nosotros somos agricultores, tampoco estamos puestos en pleitos. Posiblemente si hubiésemos hecho el tema, a lo mejor habíamos entrado, no digo que no hubiese saltado, pero a lo mejor no. Es decir, porque a lo mejor hubiese sentido un freno ante la situación. Porque lo que no es normal bajo mi punto de vista es que tus lo diga compañeros una... viticultores no te quieran dejar. Claro. Y lo que no es normal es que una organización pida que nos vamos y el resto, incluido cooperativas, digan amén y se vayan. Eso creo que es el mayor error que se ha cometido en este pueblo. El mayor error. El representante de cooperativas también era de Asaja. Claro, quiero decirte que también Me estás dando pie a reiterar, o a repetir, o a traer a colación aquí 2 de las ideas que se vienen reiterando de manera recurrente por la industria y en concreto por tu sucesor en el cargo de la presidencia de la Denominación de Origen Valdepeñas, ya expresidente Carlos Nieto, uno de los altos ejecutivos de Félix Solís Avantis. Era, primero, a modo de pregunta retórica, ¿qué ha conseguido el sector productor con levantarse e irse de la Denominación de Origen? Nada, es una pregunta, nada. Empeorar. Problemas. Acabas de reconocerlo. Y en segundo lugar, y en contra de lo que sí habéis planteado, de que es muy viable que se vuelva a refundar en próximos meses, de aquí al próximo año, la interprofesión, el discurso de la industria es que no hay prisa, que desde la consejería se está funcionando bien, que se está llevando bien la... Entonces, si es que están encantados de la vida. Esto se va a alargar en el tiempo. De ahí que con la condición de que a lo mejor lo tenemos que ir de alquiler cuando la denominación de origen. Esa es otra. Entonces, malamente la industria va a aceptar este borrador. Claro. He leído por ahí que está un proceso de liquidación. No, ya se ha liquidado. La liquidación. La sede esa. Va a alquilar la consejería. La sede esa la hemos pagado los viticultores. Con muy poquita ayuda de la Junta y con muy poquita ayuda de la Junta, ni la primera ni la segunda. ¿Cuánto fueron? ¿600.000 euros? No, eso es ya para promoción. Eso es promoción, eso fue promoción. Esa la pagamos los viticultores, porque es que estuve yo en Estaba Antonio en los cánones que se pagaban. Con el canon de las precintas. Con las tasas. De la tasa forestaria. Eso es otra. Yo no sé si se pagan precintas ahora, ¿no? No, si no pagamos nadie tasas. No paga nadie precintas. ¿Cómo va a pagar precintas si las piden en una imprenta? Bueno, sí, eso es otra. Si no hay, ahora mismo no hay presupuesto, bueno, si no hay presupuesto no se paga. No descartes que la nueva interprofesión tenga que pedirle un local al ayuntamiento y se la casa al agricultor. Yo lo dejo ahí. Si hay sitio. Si hay sitio, yo hago que se vamos allí. Cuando tenemos un edificio que vale más de 1 millón de euros. Sería kafkiano, por eso iba a ir a lo de los 600.000 euros, que sería kafkiano que se refundase el órgano y que tuviese que pedir alojamiento teniendo un edificio que no es tan viejo. Vamos a ver, también hay un problema. ¿Os acordáis que también las propias organizaciones, en concreto una, vino con urgencia a pedir la liquidación del Consejo? ¿Qué prisa tenían? De que si os acordáis, hacemos memoria, hubo una organización que venía a pedir, pero ¿qué prisa hay en liquidar? ¿Qué prisa hay en liquidar? Es decir, yo no quiero ser mal pensado, pero hay a veces
que me salta el chip y es que parece que hay intereses en que se escuche otra denominación más que la de Valdepeñas. Que estorba esta. Que estorba esta. Estorba esta Porque claro, denominación de aquí, origen. como no hay promoción, no sonamos, no salimos, no existimos, no vamos a ferias. La otra sale en todos los lados. Las otras salen en todos los lados. Vamos. Y eso al final, siempre lo hemos dicho, el vino funciona por sustitución. Si tú anuncias uno y otro no, posiblemente tú vas en decadencia y el otro va subiendo. Y si una familia se bebe una botella por semana, se bebe una. Si se la coloca a otro, al que la estaba vendiendo se la ha quitado. Y eso es un verdadero problema. Claro, aquí las grandes bodegas promocionan sus marcas. Cuando estaba la D, cuando estaba, pues se hacía una promoción genérica, se formaba un stand genérico, las bodegas pequeñas podían asistir y poner sus vinos, porque no tienen capacidad para poner stand, entonces pues se daban a conocer muchos vinos. Y yo creo que bueno, que tampoco vamos a decir, para lanzar una lanza a favor de la DEO, yo creo que la DEO está haciendo muy buenos vinos. Sí, sí. Y creo que, según palabras de la consejería... Eso es lo malo, que la polvareda, la traca está tapando la realidad de que los buenos vinos existen. Y está haciendo controles, por lo menos eso es lo que nos transmitió. Aquí cada uno, como dice luego, dudo mucho yo. Bueno, esto se está haciendo como controles el resto de campo y de pueblo. De campo, has dicho una cosa, voy a decir una cosa, lo que he dicho, de ahora, controles. Cuando estaba el Consejo Regulador, no la interprofesión, había bebedores, y si querías inscribir una viña... ¿Cuántos crees tú que va a haber de DEO este año en... ¿Kilos? Kilos de DEO. ¿En dónde? En la denominación de origen Valdepeñas. No lo sé. Así va a pasar como todos los años, que nunca hay cosecha, pero nosotros siempre estamos este año, a tope de papel. Si hay 2 bodegas. ¿Qué es lo que pasa aquí? No lo sé, porque como no tengo los datos del año pasado, no puedo valorarlo. No, pero el año pasado te los digo yo, 72 millones de litros de tinto. De tinto, 72 se han calificado. Sobre 74 el año anterior. Bueno, lo que voy, Eso son 100 millones de kilos de uva. No, claro que no. Hay otras cosas que hay que vigilar, ¿no? Claro, y la consejería, vamos a ver, que la consejería, cuando estaba el Consejo Regulador, tenía veedores el Consejo, y cuando yo quería escribir una viña, iban a verla. Me llamaba Antonio, vente, que vamos a ver la viña. Me veía con el plano y me la veía in situ. Sí. Ahora no, los derechos pasan automáticamente. Vas a la consejería y eso sí, le pagas las tasas, claro, te dan allí un papelito, firma, ala, ya está. ¿Qué pasa? Me consta que una bodega este año quiere hacer un vino con viñas viejas y está visitando las viñas y se está llevando una sorpresa tremenda. No hay. De que esas viñas no existen, está el terreno. No hay nada más que papel. No hay más que papel. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo no va a haber? Pero si es que si no se va, no se va. Y antes se iba. La consejería hace lo que hace. Vamos a ver. No sé, yo el creo control que se lleva. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Si para eso estamos, para hacerlo nosotros. Tener nuestro grupo de bebedores y controlar el eso. globo sonda que le lancé a Elena, digo, tenía usted que peritar ¿Quién todo. es Elena? ¿Quién es Elena? Pues Elena es la... ¿Una de la consejería o qué? Exactamente. Bueno. ¿Me entiende? La que está llevando esta historia. Luego además ya en la foto, ¿no has visto la foto cuando inauguraron las barricas? Pues No sé, vi una mujer, pero no... Será una directora Es una directora general. No sé. Vale, muy bien. ¿Qué dijo esa mujer? No, lo dije sí, yo. que están vigilando. No, que debería usted de peritar, digo, a partir de 80 hectáreas le debería usted de peritar todas. Y darle el papel que tengan. Que ahí es donde está... Y las bodegas también, ¿no? No, primero eso. Las viñas y las bodegas también, Primero ¿no? eso. Sí, pero si Esteban hay... Si el tema... No habría el tráfico de cartillas que hay. Vamos a ver, señores, tenemos que ir cortando. El tema es más gordo este año. Ese es un... Sí, pero vamos a ver. Este año... ¿Sabéis que antes se funcionaba? ¿Sabéis que antes se funcionaba directamente con el Consejo Regulador? Los datos pasaban directamente al Consejo. Sí. Día por día. Ahora de los datos que... ¿Este año cómo se va a funcionar? ¿Va a pasar los datos directamente a la consejería y va a haber alguien en la consejería viendo los datos? Pues ya está más dicho el control que hace la Junta. Ya ese es el control de la Junta. Ya está. Bien, pues hasta aquí esta tertulia que no podía ser de otra forma, ha sido monotemática. Lo decíamos al principio, una tertulia básicamente centrada en la vendimia y en los múltiples problemas que aborda el sector en Valdepeñas
tanto por parte productora como por parte industrial. Aquí se vuelve a quedar, y es triste un año más, en entredicho el futuro a medio y largo plazo de lo que es la producción de la vid, de lo que nos encontramos cuando salimos al campo. Tenemos como primer dato unas primeras cifras que han venido a corroborar pues los augurios menos optimistas, que son los de un precio de salida un pelín por debajo de los que tuvimos en 2021. Cierto es, y hago un esfuerzo de memoria o de riesgo, que las primeras cifras que se escuchaban hace un año y que luego se corrigieron estaban por debajo de la que acabamos de conocer en el día de hoy. Así se escribe la crónica de la vendimia, del inicio de la vendimia 2022 en nuestra denominación de origen, y así se sigue escribiendo un año más la inexistencia de este órgano que por parte de quien les habla pues se entendía como la segunda institución local más importante después de nuestro ayuntamiento, después de la Casa de Todos, el Consejo Regulador de toda la vida, que hoy no existe. ¿Quién nos lo iba a decir? Les emplazamos a dentro de 7 días ya metidos en el ambiente festivo al 100%, y quiera Dios que de aquí a entonces, pues sin ningún tipo de incidentes, se puedan iniciar esa semana festiva que todos esperamos. Muchísimas gracias, Antonio González Campos. Gracias a ti y a tu televisión. Por mía, es vuestra, vamos a decir así. Esteban Saavedra, muchísimas gracias por este rato que hoy ha sido más tertulia de velador que nunca. Más sí, terraza, ha sido terraza, auténtica. Fernando Prieto, el saludo de siempre, y a ustedes un fortísimo abrazo. Hasta dentro de 7 días.